¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa y son unos patacones, pero un estilo muy diferente. Les va a quedar muy crocantes y no son tan tradicionales como se hacen convencionalmente. En este caso voy a utilizar 4 verdes, 4 plátanos para realizar unos 20 a 25 patacones. Vamos a iniciar cortando los extremos de nuestros plátanos y haciendo un corte longitudinal por todo el centro. Esto con el fin de extraer mucho más fácil la cáscara para después disponernos a cortarlo en medallones. ¿De qué tamaño? Unos 3 o 4 dedos nos queda perfecto para estos verdes. Van a ser unos 4 o 5 por cada plátano según el tamaño que tengan. Y ya posteriormente a esto lo que vamos a hacer es quitarle la piel a 2 dientes de ajo. Y esto es lo que nos va a servir es para saborear el agua donde los vamos a cocinar. Hay quienes lo cocinarán en aceite, pero en este paso prefiero realizarlo en agua simplemente para ablandarnos porque posteriormente vamos a hacer una masa. Antes de realizar el patacón se pueden dar cuenta que es muy difícil pincharlo, pero después va a ser mucho más fácil. 15 minutos después ya nuestros plátanos están más suaves, vamos a retirarlos y ya lo que haremos será entonces empezar a macerarlos. Ustedes lo pueden macerar con una piedra, pero en este caso yo lo estoy haciendo con un procesador de alimentos o pica todo, que es mucho más fácil, y la idea de esto es desmenuzar lo que les quede muy menuditico con el fin de realizar una masa que nos va a permitir moldear con lo que a ustedes más les guste. Pueden hacer canastas, pueden hacer conos o pueden hacer en este caso una especie de tortillas, que yo le digo patacones aunque no son así, pero les va a quedar excelente. Van a salpimentar al gusto la masa que hemos obtenido y van a agregar una cucharada de harina por cada plátano, es decir, unos 10 gramos. Si es necesario ajustan con un poquito de agua y ya después empiezan a amasarlo. Una vez su masa lista, lo que van a hacer es unas bolitas estilo como si estuvieran haciendo la masa para unas empanadas o unos pasteles de pollo, y ya con una bolsa y una tabla lo que hacen es aplanarla. Ustedes le pueden dar la forma que quieren, se pueden apoyar de un rodillo para estirarla si la quieren cuadrada, o si no simplemente la dejan de esta forma y la vierten en la freidora en el aceite caliente. En este caso yo estaba haciendo unos conos. Posteriormente les voy a explicar por qué esto tiene su truco para que no se les dañe mientras lo fríen, pero entonces es excelente para un estilo de relleno o para unas entradas de cualquier comida. En este caso vamos a realizar unos patacones gigantes, los pueden realizar del tamaño que ustedes quieran. En este caso en aceite caliente voy a verter el tamaño más grande que me dio y pueden darse cuenta que se empieza a formar como una especie de arepa de huevo. Quizá puede ser una excelente idea para que ustedes lo adapten en sus recetas. Simplemente es que lo tuesten, lo doren por ambos lados y después ya ustedes le pueden agregar lo que más les guste. Yo he realizado un relleno de champiñones y una salsa de crema de leche que le queda perfectamente a esto. Ustedes le pueden agregar hogao, guacamole o lo que más les guste. Lo importante es que lo adapten según sus necesidades, sus gustos y lo compartan con sus familiares y amigos. Escuchen la crocancia.